Ante esa distinción, la Fiscalía nos está proponiendo una calificación legal por el momento que admite la posibilidad de una pena en suspenso. La propia Fiscalía ha señalado, no tenemos en principio indicios de que el señor Mazzini tenga antecedentes penales, al menos no se han informado en esta audiencia, y enfrentaría una imputación que en esta alternativa, insisto, intermedia que elige la Fiscalía, me parece que es criteriosa la propuesta, pero está latente la posibilidad que ha traído el señor Mazzini en su defensa material, como también está la posibilidad de que esto se agrave con el avance de las indagaciones. Enfrenta a una alternativa que tiene un mínimo que admite la posibilidad de la aplicación de una pena en suspenso. Existe una disposición en nuestro Código Procesal que frente a esa alternativa veda la posibilidad de recurrir a la prisión preventiva, es decir, frente a la posibilidad de que la pena que se pueda esperar sea en suspenso, aunque esta medida parezca como una medida aconsejable en términos procesales, indica que los jueces tenemos que prescindir de esa medida. Esa distinción que propone la Fiscalía en las intervenciones de uno y otro, que entiendo se corresponde también con la exhibición del video y con circunstancias objetivas acreditadas, el hecho de apoderarse de efectos, la utilización efectiva del arma de fuego, son dos circunstancias que la Fiscalía atribuye exclusivamente a una de estas personas y no a la otra. En función de eso elige una calificación y en función de eso me parece que se impone una distinción entre la situación de uno y de otro. En función de eso, también advierto que existen situaciones que es preciso indagar a la brevedad posible y en función de esa circunstancia me parece que el pedido de una prisión preventiva por 90 días, ahora me estoy refiriendo a la situación de la línea de Ernesto Mazzini, podría reputarse excesivo. Voy a establecer un plazo menor para controlar el avance de la investigación y ver en qué medida esa medida sigue siendo razonable. Voy a establecer un plazo de 60 días de prisión preventiva para la línea Ernesto Mazzini, considerando la imputación que le formula la Fiscalía, la pena en expectativa que enfrenta, la violencia desplegada en el hecho y en lo que hace a su persona en particular, la utilización o la presunta utilización de un arma de fuego como un dato a tener en cuenta para evaluar el peligro que puede importar su conducta. Respecto de esta situación, esto lo pone frente a una imputación mucho más grave y hace suponer un peligro de fuga incrementado respecto de la situación de Mariano Raúl Mazzini, quien enfrenta una imputación menos gravosa y que admite, conforme lo señalado por la propia Fiscalía, la posibilidad de una pena en suspenso. De todos modos, creo que es necesario adoptar algunas medidas para cautelar el proceso respecto de la persona del señor Mariano Raúl Mazzini. En primer lugar, establecer también por un plazo de 60 días una prohibición de acercamiento y contacto respecto del señor Nataine presente en la sala de audiencia, tanto en lo que respecta a su domicilio particular como a su domicilio laboral. La medida alcanza también al personal, no lo puedo identificar uno por uno, pero hizo referencia a la Fiscalía, al personal de la empresa donde ocurrieron los hechos y al grupo familiar del señor Nataine. Mazzini, señor Mariano Raúl Mazzini, la medida que se adopta implica que usted no puede tener contacto con el señor Nataine en los próximos 60 días, no puede tener contacto personal, ni contacto por ningún medio remoto, telefónico, redes sociales, el que sea, y tampoco tiene que acercarse. Vamos a establecer un radio de 200 metros, es un radio estimado, pero digamos que tiene como objeto establecer que usted en principio tiene que evitar cualquier contacto con el señor Nataine. Si tuviera, hizo referencia el abogado a que existen cuestiones comerciales pendientes, tendrá que recurrir al servicio de los abogados para cualquier tipo de comunicación con el señor Nataine o con sus representantes en lo que tenga que ver con la cuestión comercial. Por estos 60 días, y si esa medida no se modifica, usted tiene una orden, es decir, una prohibición de acercarse al señor Nataine. Si incumple con esa orden, eso puede tener dos efectos. El primero de esos efectos es que a usted se le puede imputar el delito de desobediencia. El segundo de los efectos es que seguramente trataremos en la audiencia si sirvió o no esta medida de coerción y si no es necesario adoptar otra. Respecto del señor Daniel Ernesto Mazzini, como indiqué, su situación procesal es diferente, enfrenta una imputación más grave, entiendo están fundados el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y debe disponer su prisión preventiva por el término de 60 días computados a partir del momento en el que fue detenido. Tenga presente que durante ese periodo la Fiscalía va a adoptar una serie de medidas, también puede hacerlo su defensa. Si alguna circunstancia modificara este cuadro que se trajo hoy, esta situación que se trajo hoy a la audiencia, usted puede solicitar una audiencia y evaluaremos si es necesario mantener o no esa medida de coerción. Si
vencido ese plazo o previo al vencimiento de ese plazo, la Fiscalía estima que es necesario extenderla, tendrá que requerirlo expresamente.